que ha vinculado, que ha unido a toda la familia franciscana mundial durante este año 2023, y es la regla Bulada. Ustedes saben que desde el 2021 la familia franciscana internacional comenzó este camino de aniversarios. Son no sé cuántos, como 7 aniversarios que tenemos, de fechas importantísimas, todas directamente vinculadas con nuestro Padre San Francisco. Iniciábamos en el 2021 con la regla no ovulada, incluso por aquí tuvimos alguna charla, creo, de la regla no ovulada durante 3 días. El anterior año, 2022, tuvimos el aniversario, también 800 años de la Carta a un Ministro. Este año, 2023, tenemos 2 aniversarios, que es el de la regla bulada, el documento que vamos ahora sobre el que vamos a conversar, y también el acontecimiento de Grecho, el nacimiento, el pesebre de Grecho, que está también ocupa un lugar muy importante en la espiritualidad franciscana. El próximo año, 2024, tenemos nada más y nada menos que el Cántico de las Criaturas, esta bellísima obra poética, el primer poema italiano que existe, que es el Cántico de las Criaturas, de aniversarios en el 2028, con la canonización de Francisco de Asís. Y ahí ya se cierra todo, porque ya lo que venga después de ahí ya no tiene que ver directamente con Francisco, porque ya en el 2028 lo canonizamos, entonces ya ahí cerramos toda esta celebración grande en torno a nuestro seráfico Padre. Nos centramos entonces en la regla bulada, un documento importante. Bueno, antes de seguir hablando, entonces nos centramos en este, que es sin duda, pues, un documento medular. Yo no sé si es el más hermoso o no, pero sí es sin duda a nivel institucional, a nivel de fundamento canónico de nuestra familia franciscana, es sin duda el más importante, porque es el documento oficial que da razón de ser a la familia franciscana, desde Francisco de Asís hasta hoy, porque existe este documento que nosotros vamos ahora a ver y, digamos, entre comillas, a estudiar, porque apenas será una pincelada muy breve. Porque existe este documento, existimos nosotros también como familia franciscana y estamos reunidos hoy aquí conversando. Si este documento no hubiese obtenido la bula papal, pues habría desaparecido seguramente la intuición de Francisco de Asís. Pero porque existe la regla bulada, existe también el carisma franciscano. Yo lo quise titular Nuestra regla y vida, porque es nuestra regla y vida, no solo de los frailes, no, este es un documento carismático común, es un documento carismático que acumula a toda la familia franciscana, a todos aquellos que se sienten vinculados con Francisco de Asís, porque, insisto, sin esta regla no existiría este movimiento al que nosotros pertenecemos. Entonces, en realidad, es una regla nuestra, de toda la familia, que es al mismo tiempo la fuente carismática de la que bebemos y debe ser también una fuente provocadora. Es decir, debe ser un documento que aún hoy, 8 siglos después, debería decirnos algo, debería tirarnos una luz sobre el camino, debería ayudarnos a marcarle un norte también a nuestra vida, porque de lo contrario no sirve de nada hacer solo arqueología textual. Es decir, estudiar documentos del pasado solo porque son del pasado, que es muy apasionante, a mí me gusta mucho, pero a nivel de espiritualidad, a nivel carismático, no sirve de nada. Estudiamos documentos del pasado para tratar de, entre comillas, hacer una relectura actual, sin caer en anacronismos, porque tenemos que tener en cuenta, y de eso ya vamos a comenzar a hablar, los contextos históricos en los que vive el autor, los contextos históricos en los que nace un escrito, etcétera, porque si no, pues se cometen fundamentalismos que son muy dañinos y peligrosos. Entonces, la primera cosa que tenemos que decir es que vamos a entrar en contacto con una persona que vivió hace 8 siglos, que vivió a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, porque es la época histórica en la que se mueve Francisco de Asís, que nace en 1181, 1182, no se sabe con precisión, y muere en 1226. Es decir, vivió prácticamente
2 décadas de cada siglo, las últimas 2 décadas del siglo XII y las primeras 2 décadas del siglo XIII. Entonces, es un encuentro entre dos estructuras mentales diferentes, dos visiones del mundo completamente distintas, un encuentro entre dos contextos desiguales, porque nosotros, cristianos y cristianas del siglo XXI, del 2023, de la época del Facebook, Instagram y WhatsApp, queremos dialogar con Francisco, con un italiano del siglo XIII. Y eso no tenemos que darlo por descontado, porque siempre caemos en la trampa de leer con nuestras estructuras mentales occidentales contemporáneas todo lo que se nos pone delante. Pero lo que se nos pone delante no siempre está escrito con estas estructuras mentales occidentales contemporáneas. Entonces, hay como un desfase, ¿no? Y tenemos que tenerlo presente para hacer una lectura lo más objetiva posible que se pueda de cualquier documento antiguo, no solo de los de Francisco de Asís. Sin duda, nosotros tenemos una ventaja porque nuestra comprensión, nuestra precomprensión de la realidad es seguramente significativamente mayor hoy, o al menos mejor equipada que la que tuvieron Francisco y sus primeros hermanos, ¿no? Y por tanto, si nuestra comprensión de la realidad es mayor y más equipada, nuestra responsabilidad debe ser también mayor. Jesús ya lo dice en el Evangelio, a quien más se le da, más se le pide. Los cambios que estamos viviendo hoy, cambios económicos, geopolíticos, culturales, etcétera, todos estos cambios nos exigen estar abiertos a la realidad concreta en la que todos nos movemos, ¿no? Porque solo así, no solo estar abiertos, sino más bien saber leer con ojos críticos esta realidad que tenemos delante, porque solo así, si somos críticos delante de la realidad en la que nos insertamos, podremos saber si nosotros, franciscanos, como familia carismática que somos, estamos en grado de ofrecer gestos proféticos, gestos evangélicos y pascuales, conscientes de que nuestras opciones del presente, lo que nosotros hagamos hoy o lo que no hagamos hoy, sean decisiones u omisiones individuales o comunitarias, determinarán nuestra fisonomía futura, sea a nivel individual, que a nivel de iglesia, que a nivel de orden religiosa, que a nivel de congregaciones, porque creo que hay muchos hermanos frailes y también muchas hermanas religiosas y monjas. Nuestras decisiones presentes determinan y condicionan las fisonomías comunitarias e individuales del futuro. Eso es así siempre. La regla bulada de Francisco es un documento que ya en sí mismo a nivel literario es un documento importantísimo, por lo que ya les decía. Es el documento que da origen institucional o que, digamos, que sanciona la institucionalidad de la intuición de Francisco de Asís. Pero más allá de la cuestión literaria y de la cuestión también interna de la misma orden, que es un documento importante para la orden, la regla bulada es un documento que tiene también una importancia histórica muy significativa, porque de hecho es considerada una de las 4 grandes reglas de la vida religiosa de la Iglesia. De hecho, se me olvidó decir al inicio, muchas de las cosas que yo estoy diciendo acá, ya algunos de ustedes las han escuchado porque en las clases que estábamos haciendo los jueves en otro espacio distinto, he hablado de estas cosas. Entonces, tal vez para algunos en algunas cosas repetidas, pero el que ya escuchó, repite, y el que no, aprende, y yo también aprendo y repito al mismo tiempo. Entonces, nada más para advertir eso. Entonces, es considerada una de las 4 reglas de la vida religiosa de la Iglesia. ¿Cuáles son las otras 3? Tenemos la regla de San Basilio, que acumula todo lo que se llamaba la religio eremítica, es decir, la religión de las congregaciones. Religión, el término religión, para aclararlo, en el medioevo significaba no la religión como nosotros también la religión en el sentido que nosotros lo entendemos hoy como una fe que se profesa, pero también y sobre todo, religio eran las congregaciones y las órdenes religiosas. La religio de Francisco de Asís, la religio
de San Basilio, la religio de San Agustín, eran las congregaciones religiosas fundadas por estos hombres de Dios. Entonces, la regla de San Basilio, famosísima, y que tuvo un gran impacto en el medioevo y todavía en el alto medioevo también, era el prototipo o fue la que acumuló a todos los eremitas. Los eremitas profesaban la regla de, voy a ver si consigo aquí, bueno, la regla de San Basilio. Tenemos también la de San Agustín, a la cual pertenecen todos los canónicos, la religión canonical, que se adhería siempre, se adheriva siempre a la regla escrita por San Agustín, y los monjes, la religión monástica, la religio monástica, que tiene por base jurídica el documento legislativo escrito por San Benito, que sin duda fue la regla por antonomasia de Occidente. La regla de la vida religiosa por siglos fue la de San Benito, porque fue la que se impuso al final de cuentas también porque tuvo el apoyo de los emperadores, etcétera. Entonces fue una regla que de hecho, digamos, toda Europa se configuró prácticamente, y no exagero, desde la regla de San Benito, porque los monjes enseñaban al pueblo no solo a rezar, los enseñaban también a sembrar y a leer, es decir, educaban, culturizaban el pueblo. Entonces todo Occidente se vio marcado por la regla de San Benito. Entonces, a la par de de estos tres ámbitos jurídicos, la religión eremítica, la religión canónica y la religión monástica, se agrega la regla de Francisco, que viene a representar a las instituciones de religión apostólica, es decir, aquellos que no eran ni eremitas, ni canónicos, ni monjes, y que en el medioevo se conocían solo estas tres formas de vida consagrada. Por eso lo de Francisco de Asís y lo de Domingo de Guzmán es un boom, diríamos hoy, que se viralizó, porque era un elemento completamente nuevo, disruptivo, en medio de una estructura que vivía de la tradición, porque el medioevo o sea, la configuración social y ni qué decir religiosa del medioevo se asentaba sobre las autoritas, decían ellos, del pasado. Es decir, no se podía cambiar nada porque ya todo estaba establecido y así tenía que seguir el orden de la historia como ya venía desde siglos atrás. Pues llega este hombrecito que ustedes ven acá y trae algo nuevo, que no es invento suyo, él lo dirá en el testamento. Esta es una revelación que el Altísimo me hizo. Y nadie me muestra qué es lo que tengo que hacer, sino el Señor mismo. Es una revelación desde lo alto y seguramente tenía razón porque era completamente nuevo el asunto y hecho raíces. A este nuevo movimiento de religión apostólica se adhiere, o más bien todos los movimientos de religión apostólica se adherirán o serán representados por la regla de Francisco, que ya de por sí fue un milagro también que se aprobara, porque no nos vamos a meter en eso porque es otro tema aparte, pero en el 1215 hubo un concilio de la iglesia aquí en Roma, en el Laterano, que se llama el Cuarto Concilio de Letrán. En el 1215, en la Constitución número 30, si no me equivoco, de ese concilio, se prohíbe terminantemente la aprobación de nuevas reglas, lo que significaba, en términos concretos, la aprobación de nuevas órdenes religiosas. No se podían crear nuevas órdenes, nuevas congregaciones religiosas. Cualquier grupo que empezara ahí con aleteos de que es que soy fundador, soy fundadora, ok, está bien, pero usted asuma una de las reglas que ya existen. De hecho, a los dominicos les cayó todo el peso de este canon, porque Domingo de Guzmán no pudo escribir una regla propia, porque ya estaba la decretal del cuarto concilio de Letrán, que se lo prohibía. San Francisco sí pudo, porque la regla de Francisco de Asís, el núcleo jurídico de la regla y el núcleo sobre todo evangélico del pensamiento jurídico de Francisco había sido ya aprobado antes del 1215. Y ustedes saben que la ley no es retroactiva. Entonces, las normas del Concilio de Letrán no podían aplicarse a Francisco porque había sido el Papa Inocencio III en 1209 que había aprobado la primera, digamos,
diríamos nosotros, soy el primer borrador de la regla de Francisco de Asís, lo que se llama la proto-regla o el propositum vitae. Y gracias a esa aprobación, suponemos oral, porque no tenemos ningún documento donde esté la aprobación del Papa Inocencio III del 1209, pero gracias a esa aprobación, Francisco logró pasar la regla suya y el Papa Honorio se la aprobará. Y ya veremos que el Papa Honorio rescata eso. Estamos aprobando, estamos confirmando esta regla, no aprobándola, confirmándola porque ya había sido aprobada por nuestro predecesor, Inocencio III, que murió en el año 1216. Bueno, entonces, la regla de Francisco fue aprobada solemnemente por el Papa Honorio III, como les decía, con la bula Solet Annuere. Este nombre, Solet Annuere, significa, es una locución latina que en español sería como nosotros solemos conceder o nosotros solemos, sí, solemos conceder. Y es lo que sigue con la bula. Solemos conceder o solemos ser solícitos a las peticiones de nuestros hijos, etcétera, tratando de decir que, ok, lo que nos están pidiendo ustedes, hermanos menores, se los vamos a conceder, porque nosotros solemos conceder, ta, 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 ta. Eso significa solet annuere. La bula solet annuere aparece al inicio de la regla. Si ustedes, en la versión que tengan, de seguro ahí va a aparecer. Esta es la última edición crítica, pero aquí, como el original, aquí comienza el primer capítulo de la regla. Y lo que está aquí, el primer párrafo, es la bula solet annuere, y ya inmediatamente viene la regla de Francisco que inicia con el capítulo 1. Entonces la bula se contiene en la misma regla. Y la bula está firmada el 29 de noviembre de 1223. Es decir, este 29 de noviembre de este año en curso, la regla cumplirá nada más y nada menos que 800 años de historia. Y es el resultado de un largo camino, no solo legislativo, sino y sobre todo de un largo camino comunitario. Porque lo que está escrito ahí no son solo ideas de Francisco. Ahí está. Ahí hay mucho de discernimiento comunitario, ahí hay mucho consejo también canónico de la curia vaticana, etcétera. Es todo un documento que refleja un largo camino más o menos de 14 años. Porque si todo comenzó en el 1209 con el Propositum Vitae aprobado por Inocencio III, entonces de 1209 al 1223 van 14 años. Ese es más o menos el periodo en que se fue gestando este documento que nosotros hoy podemos apreciar en el original, ya lo vamos a ver más adelante, en el original que se conserva en Asís. Se trata entonces de un texto capital para nuestra historia carismática común, porque es un texto, como les decía, que es común para toda la familia franciscana. Toda la familia franciscana tiene que ver con la regla bulada de Francisco. Incluso si ustedes, hermanas, que son de la tercera rama, tienen sus propios estatutos, etcétera, sí, pero estos estatutos existen porque antes hay una base jurídica, que es la regla bulada de Francisco de Asís. Aunque ustedes tienen la propia regla, que es la regla del tercer orden, de la tercera orden, perdón, todo esto tiene que ver con la regla, con el pensamiento jurídico de Francisco, que está aquí sintetizado, porque la regla bulada es una síntesis muy sintética, valga la redundancia en este caso, del borrador anterior, que era la regla del 1221, la que nosotros hoy conocemos como regla no bulada. Aquí hay que aclarar algo, porque, bueno, les he hablado de la protorregla de 1209, de la regla no bulada del 1221, y ahora estamos hablando de la regla bulada de 1223. Podríamos pensar que son 3 reglas. No, la regla es solo una. Somos nosotros con nuestra, por eso les decía hace un rato, tener en cuenta lo de nuestra manera
contemporánea de entender la realidad y sobre todo nuestra manera contemporánea de estudiar textos. Nosotros y los estudiosos para hacer un estudio pues mucho más detallado y parcializado de la experiencia de Francisco, pues dividen este proceso en tres. Tenemos entonces el texto de 1209, el texto de 1221 y el texto de 1223, pero la regla de Francisco es solo una. Cuando Francisco habla de la regla, está hablando por igual de esta que aquella del 1209 aprobada por Inocencio III. Ellos no hacen diferencia entre una y otra. La regla es solo una, que ha sufrido cambios, sí, que ha tenido que adaptarse, que ha tenido que evolucionar, que una no fue aprobada porque había que, sí, pero es una regla sola, es un camino solo. Y de hecho se nota en el texto original de la regla, porque Honorio III aprueba la regla, él empieza diciendo acá en la bula Solet Annuere. La sede apostólica suele conceder a los piadosos, por lo tanto, amados hijos, en el Señor, aceptando vuestros piadosos ruegos, os confirmamos con autoridad apostólica la regla de vuestra orden, aprobada por el Papa Inocencio de feliz memoria. Es decir, el mismo Papa Honorio dice que esta regla, la bulada, es la misma que ya 14 años atrás el Papa Inocencio había aprobado. No son dos reglas distintas, sino Francisco no hubiese podido obtener la aprobación de la regla, porque ya estaba el concilio de Letrán que en 1215 había vetado cualquier posibilidad de reglas nuevas. Pero como es una sola regla, entonces eso salva la orden. Y eso tenemos que tenerlo claro también, porque cada rato se escucha que Francisco escribió tres reglas. No, Francisco para los frailes escribió una, que fue evolucionando, que fue adaptándose, que se le fueron agregando cosas, que se le fueron quitando otras, que se movían textos de un lado para otro, que se fusionaban otros, etcétera. Eso sí, como sucede con todo documento comunitario que se tiene que someter a discernimiento. Pero el espíritu de la regla es uno y tenemos que tenerlo en cuenta. Como tenemos que tener en cuenta que es un texto. No fue que Francisco se sentó en el escritorio y dijo, tráiganme una taza de té que voy a escribir la regla. No. Es un texto de Francisco, pero al mismo tiempo es un texto escrito con Francisco, es decir, los hermanos junto a Francisco. Es por lo mismo, es un texto con un autor y con varios coautores, o un texto que tiene a una fraternidad como autor. Es la fraternidad la que construye la regla. La fraternidad representada por Francisco de Asís, sí, él es el garante, él es la imagen corporativa, pero es un texto fraterno, un documento con rostro fraternal y al mismo tiempo eclesial. Y la primera nota aclaratoria que tenemos que hacer acá, una cuestión obvia, pero que la pasamos siempre por alto, es que no fue escrito para nosotros. Francisco no estaba pensando en ustedes ni estaba pensando en mí cuando escribió este texto. Y no estaba pensando en nuestros tiempos porque ni siquiera se los pudo imaginar cómo eran. Y entonces, y otra cosa importante, o sea, no solo no fue escrito para nosotros, sino que el texto que tenemos nosotros nos transmite solo fragmentos, nos transmite solo retazos de un pasado, de una realidad anterior que fue muchísimo más compleja, muchísimo más rica de lo que pudo ser transmitida por un escrito, porque un escrito no puede transmitir nunca una experiencia pasada en modo completo. Así como un escrito personal mío no puede transmitir toda mi experiencia humana, no puede transmitir de manera plena mi experiencia espiritual, aun y cuando sea un escrito de una profundidad única y excepcional, se queda siempre corto, transmite solo retazos. Bueno, pero como sea, nosotros queremos entrar en contacto con este documento, con Francisco. Sabemos que a pesar de la distancia cultural y a pesar de la distancia cronológica que separan ambos espacios, el nuestro con el de Francisco, este texto puede tocar nuestra situación existencial como lectores, como cristianos, como franciscanos.
ya que ahí se nos transmite la codificación de una experiencia espiritual y humana con la cual nos sentimos profundamente identificados, profundamente comprometidos. Y a nosotros, entonces, como lectores, esto sucede siempre con cualquier obra literaria, pero sobre todo cuando es una obra literaria de carácter espiritual y más aún cuando es una obra literaria de carácter espiritual con un sentido canónico vinculante. Es decir, profesamos esta regla, prometemos vivirla. No es lo mismo que yo agarre el Cántico de las Criaturas y lo lea, y que es muy lindo y me siento como tocado por dentro con ese cántico, a que yo tenga delante la regla que yo públicamente delante de la iglesia prometí observar. Entonces hay una razón de vínculo, o hay más bien un compromiso, una responsabilidad muchísimo más fuerte y que es incluso canónica. Podríamos decir, eclesialmente es legal, estamos obligados a observar lo que aquí se escribe. Entonces, delante de este texto nos toca a nosotros como lectores otorgar el sentido último al texto para desenmarañar más allá de la letra que lo conforma, el espíritu que lo configura. Eso es muy importante. Tenemos que ver cuál es el espíritu de la regla. Porque la letra de la regla es muchísimo más fácil porque la tenemos ahí escrita y es lo que nosotros podemos leer. Y que los frailes no monten en caballo. Sí, y eso que hoy ni siquiera caballos tenemos. Yo creo que es el único precepto que cumplimos a cabalidad. No montamos a caballo, pero porque usamos otros medios. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Pues discerniendo entre letra y espíritu. Porque es el espíritu el que definitivamente puede arrojarnos luces, puede orientar nuestro caminar y nuestro quehacer cotidianos. Mientras la letra de la regla se nos antoja hoy desfasada y arcaica, porque es desfasada y arcaica, por ejemplo, lo que les acaba de poner como caso, el no cabalguen, cuando Francisco dice que los frailes no cabalguen, eso es completamente desfasado y arcaico, no tienen ninguna razón de ser hoy. Pero el espíritu de la regla, por lo contrario, se muestra inoxidable ante los factores cronológicos, geográficos y culturales. Sin embargo, no podremos acceder al espíritu de la regla si antes nosotros no hacemos un estudio, digamos, objetivo del dato histórico y literario. Es decir, tenemos que conocer la letra de la regla y conocerla bien para llegar al espíritu de la regla. Exactamente lo mismo que se tiene que hacer con los textos bíblicos. Por eso toda teología debe partir, se supone, primero de un análisis histórico-lingüístico del texto bíblico, que es una cuestión muy científica, muy técnica, muy fría, pero sin eso se corre el riesgo en italiano hay una expresión que dice de hacer aria frita, aire frito, es decir, una cuestión que no tiene razón de ser. Tenemos que partir siempre de la letra, del texto que tenemos delante, de una buena lectura del texto, y de ahí entonces tratar de desenmarañar cuál es el espíritu que sí podemos actualizarlo hoy, el espíritu que sí puede ser para nosotros vinculante en un modo incluso actual, porque la letra no, la letra ya arcaica y desfasada. Cada lectura de cualquier documento, cada lectura es siempre única. No existen dos lecturas iguales. Entonces, llegaremos al dinamismo espiritual de la regla solo después de decodificar, porque siempre que nosotros leemos un documento, lo que hacemos es decodificarlo. Un documento, un escrito es siempre como una clave que se nos da, ¿no? Y el lector tiene que decodificar eso y hacer su propia lectura y darle el sentido último al texto, porque nunca el lector va a leer el texto con la misma intención que lo escribió el autor. Eso es imposible porque son dos mentes distintas.
y como les decía al inicio, sobre todo en este caso, que son no solo dos mentes distintas, sino dos mentes separadas por un arco de tiempo demasiado grande. Entonces, llegaremos al dinamismo espiritual de la regla solo después de decodificar, interpretar y darle un sentido a su contenido. Y por eso se dice siempre que la regla bulada es siempre interpretada. Es decir, tenemos que interpretarla. De nada vale leerla solo por leerla, porque eso es arqueología textual, leer textos viejos que al final de cuentas son como curiosos para ver cómo pensaban ellos antes, pero que no tienen o que no dejan ningún factor, ningún elemento positivo para condicionar nuestra experiencia existencial actual. Y es solo aquí entonces que el texto se vuelve un intermediario elocuente entre el autor y el lector. Un puente que pone en contacto vital a uno con el otro. Y eso es lo que hace la regla hoy y cualquier otro texto de Francisco, pero de manera particular la regla, porque ya les decía, es el único de los documentos de Francisco, que son 31 si se acepta el último, es el único que nosotros prometemos vivir. Los otros documentos de Francisco serán muy lindos, pero no estamos obligados a vivirlo. En cambio, los frailes y todos ustedes que tienen carisma franciscano también en cierto modo están, o al menos con la responsabilidad moral de asumir este texto. Y el puente entre nosotros y el autor de este texto es entonces la regla bulada. No me paso aquí. Esto es un momento porque se me perdió aquí la... Ok, entonces, estamos ante un documento, voy a cortar un poquito de slides porque son muchas. Estamos ante un documento que condensa y oficializa el modo en que Francisco y su comunidad de hermanos, en un continuo reinventarse, dieron forma a su experiencia evangélica y la solidificaron, tratando en todo caso de mantener intacta y vigente la intuición original que les dio origen. Y por eso es que los frailes y Francisco sintieron todo este proceso de 14 años como una regla sola. Y nosotros tenemos que meternos eso en la mente. No hay tres para ellos. O sea, Francisco nunca habla de la regla de la regla sin bula y de la regla con bula y de la regla que me aprobó Inocencio, que es distinta a esta. No es una regla sola. Es una regla sola en todo este proceso. De lo que se trata o lo que ellos pretenden es esto: mantener intacto, mantener vigente este punto que marcó un antes y un después en la vida de Francisco y que terminó marcando un antes y un después en la vida también de todos los que vinieron después de Francisco. En esa intuición original que Francisco recibió como revelación. Es eso lo que pretende la regla. Es el objetivo primero y primordial de este texto. Hacer como de coraza, proteger esta intuición original para que no se deforme. Y Francisco dejará la carne, los huesos y el pellejo por defender esto. Que no le toquen, que no le desfiguren esa revelación, porque Francisco sentirá eso como una blasfemia, precisamente porque no es algo suyo, es algo que él recibió del Altísimo, lo dice él. Es esa intuición, es ese espíritu el que nosotros buscamos aprender con H intercalada, no solo aprender, sino a aprender, es decir, acoger, interiorizar, hacerlo nuestro. Y esto lo pretendemos hacer mediante el texto que codifica esa intuición, el texto que oficializa esa revelación de Francisco, es decir, la regla de 1223, que tenemos que decirlo también es el menos espontáneo, el menos ocasional, o para decirlo en modo positivo, el más pensado de todos los documentos de Francisco, porque Francisco no era un escritor, Francisco no era un profesional de la pluma, no. Francisco escribía ocasionalmente, porque algunos necesitaban una carta, porque alguien le pedía una carta, entonces Francisco escribía, o porque se sentía, perdón,
imbuido por el Espíritu, entonces escribía, y ahí tenemos las alabanzas al Dios Altísimo, por ejemplo. Pero de todos estos textos que son ocasionales, el menos ocasional es la regla bulada, porque es un texto muy pensado, de hecho un texto modificado también por parte de la iglesia que probablemente probablemente no, con mucha certeza dio ciertas directrices, cierto marco dentro del cual tenía que meterse el texto, indicaciones que Francisco respetó a rajatabla. Entonces es el menos ocasional, el menos espontáneo de los textos de Francisco de Asís, pero no por eso menos importante. Y es sin duda podemos llamarlo el punto, sí, el punto central, el punto más importante de la codificación de la OFM, de la Orden de Frailes Menores, y del valor preceptivo de esta orden, del valor preceptivo del carisma de esta orden. Es imprescindible entonces recurrir a este documento para colegir cuáles son los puntos centrales de nuestro carisma, porque es aquí donde están concentrados. Es muchísimo más rica la regla no bulada, pero no es la oficial. Esta es la oficial, esta es la canónica, esta es la que nosotros profesamos. Entonces, lo normal o lo más saludable sería estudiar este texto, aprenderlo con H y completarlo después con lo que dice la regla no bulada. Porque de lo que era el borrador, digamos, de la regla no bulada, se quitaron muchas cosas. Se quitaron precisamente todas aquellas cosas que no entraban dentro del ámbito canónico, todas las largas secciones de hondo contenido espiritual que Francisco había insertado en la regla no bulada, por ejemplo, el capítulo 22 y el capítulo 23, esos prácticamente desaparecen porque eran largas oraciones, largos prefacios casi, que Francisco metió ahí, preciosísimos, pero que a ojos de la curia pontificia, y tenían razón en eso, no entraban en un documento jurídico. Entonces, completar una con la otra nos da una visión integral de cuál era el pensamiento jurídico, por decirlo entre comillas, de Francisco de Asís. Es un texto pedagógico, pensado para la vida, pero que al mismo tiempo responde a un requerimiento jurídico. Es por lo mismo un hermoso modelo de cómo se conjuga en el cristianismo este binomio, letra y espíritu. De lo mismo que habla Pablo, de la letra y del espíritu que habla Pablo, pues aquí tenemos un hermoso ejemplo, nada más que en este caso letra en sentido positivo. Francisco también en la admonición 7, si no me equivoco, sí, en la admonición 7 habla de la letra y del espíritu, pero en ese caso de la letra en sentido negativo, como en el texto paulino, que la letra mata, que solo el espíritu da vida, etc. En este caso no, la letra de la regla no mata, pero es como una letra muerta si no tiene de espíritu. Y es lo que nosotros tenemos que rescatar siempre. ¿Cuál es el espíritu de la letra? Es decir, preguntarnos por qué Francisco escribió eso. Porque es ese por qué el que nos sirve a nosotros hoy. Ok, ¿por qué Francisco le prohibió a los frailes andar en caballo? Porque quería que los frailes no se pusieran al mismo nivel de los poderosos, porque los poderosos eran los que andaban en caballo, los reyes. Y eso sí tiene mucha actualidad hoy, que nosotros, que somos herederos del carisma franciscano, sintamos siempre incompatible con nuestra vida carismática el ponernos al nivel de los poderosos, el querer ser poderosos, el querer dominar. Entonces ya eso es un modo de buscarle el espíritu a esa prescripción de no cabalgar, que en sí misma es completamente anticuada hoy, pero que el espíritu sigue siendo actual y quizá mucho más actual de lo que lo era en el tiempo de Francisco. Para Francisco, lo primero que viene es la vida. El texto jurídico es solo una consecuencia secundaria de la aventura vivida. Francisco no pretende imponer la ley
o el documento jurídico a la vida, pretende imponer la vida al documento jurídico. O sea, la que lleva siempre la primacía es la vida, la que marca el tenor es la vida, no la norma. Y ojo, porque a veces en nuestros conventos, para los que somos religiosos, religiosas o hermanas de clausura, a veces en nuestro convento manda más la ley, manda más el horario de la fraternidad que la vida. Manda más el horario que la dignidad de una hermana o de un fraile. Y a veces la misma estructura fraterna se convierte en tirana, se convierte en tirana destructora de vocaciones, precisamente porque no tenemos, o no, si no tenemos claro este principio franciscano, va primero la vida. Y si hay que respetar el horario, si hay que dejar de lado las constituciones o lo que sea, porque vale la pena por una vida, se hace. Y Francisco lo hizo muchísimas veces y lo hizo Jesús otras tantas. Porque el hombre no está hecho para el sábado está hecho para el hombre. Esta indicación es clave para entender el pensamiento jurídico de Francisco, el pensamiento jurídico del pobrecillo, que siempre estuvo inspirado y fundamentado en qué cosa, en el derecho canónico de aquel entonces. No, inspirado y fundamentado en la letra de Jesús, en el Evangelio. Y a este Evangelio tenían que dirigirse frecuentemente los frailes. Y desde ahí, desde el Evangelio, desde la letra sagrada, tenían que leer toda la historia personal y comunitaria. No existía otra ruta posible para ellos. La norma inviolable para el que pedía ser hermano menor era solo una: no tener otra norma, no tener otra ley, no tener otra regla que el Evangelio de Jesús. Y entonces los textos jurídicos de Francisco precisamente nos cercioran, nos certifican que para él las normas canónicas, la ley, las normas jurídicas, eran sobre todo un instrumento útil, sí, pero un instrumento. Eran un medio, no un fin. Un instrumento para lograr una efectiva relación existencial y una efectiva, sobre todo, relación teológica con el misterio de Dios. Y entonces en este marco es que la norma debe ordenarse al servicio del hombre. De lo contrario se desnaturaliza. Y Francisco en la regla novulada 9:16 dice una frase muy hermosa. Vamos a ver, la encuentro. Regla novulada 9:16, aquí está. 9:6, perdón. No es acá. Pero bueno, la frase es esta: necessitas non habet legem, es decir, la necesidad no tiene ley. Cuando hay necesidades apremiantes, ninguna norma, ninguna ley, ninguna regla se impone. Se asiste a la necesidad apremiante del hermano. Si un hermano está enfermo, pero es el momento de la oración, no, qué oración ni qué nada, atendemos al enfermo. Porque la necesidad no tiene ley. La necesidad no tiene horarios. Y entonces, atención, porque a veces eso nos cuesta mucho en nuestras vidas, sobre todo los que somos religiosos, nos cuesta mucho eso, porque nuestra vida religiosa está tan encuadrada en una norma jurídica, está tan determinada por un horario que nos da casi que pavor salir de ese horario, nos da fobia tener un tiempo libre que no esté regulado por un horario. La verdad los hará libres, dice Jesús. Entonces, ojo, que la norma no se nos convierta en una tirana dentro de la vida fraterna, porque eso de manera muy sutil sucede muy a menudo. Y yo lo veo también en nuestras fraternidades a veces, o yo mismo he caído en una trampa, yo mismo también he probablemente promovido este tipo de concepción de la ley que no tiene nada que ver con Francisco de Asís, porque la ley es el Evangelio, basta. Y todo lo demás tiene que estar en función del Evangelio. Dejar de amar a Dios por amar a Dios no es amarlo. Francisco enseñó a sus frailes que la regla era, ya ahorita tomamos la pausa, que la regla era el Evangelio. La regla era el Evangelio era la regla. No en un sentido de equiparación. No es que Francisco escribe una regla y la coloca al mismo nivel del Evangelio de Jesús. Absolutamente no. Pero cuando Francisco
dice que la regla es el evangelio, lo que quiere decir es que la regla contiene, contiene la particular forma en que el Señor le reveló a él cómo tenía que vivir, cómo tenía que encarnar el evangelio de Jesús. Y el único modo en que Francisco tiene que encarnar el evangelio de Jesús está contenido en la regla. Y por eso la regla es el evangelio, porque es el modo en que él hace vida el evangelio de Jesús. Entonces, a este respecto, la lectura de la regla de 1223 debe ser para nosotros un intento por hacer nuestra la forma en la que el evangelio inspiró la experiencia cristiana de Francisco. Él tuvo siempre bien clara la diferencia entre letra y espíritu en sus textos normativos. Y en el caso del largo camino evolutivo que sufrió la regla, él era consciente, Francisco fue siempre consciente, que la letra, y aquí es donde se ve la diferencia, por eso les decía, la regla es un bellísimo ejemplo de cómo se conjugan el cristianismo, letra y espíritu. Porque en estos 14 años de evolución del texto, Francisco tuvo bien presente, bien claro, que la letra, es decir, que el texto de la regla podía cambiar y debía cambiar, pero luchó para que el espíritu de la regla se mantuviera intacto. Es decir, para que la motivación profunda del texto fuera la misma que él recibió allá en los inicios de su conversión, cuando se fue a convivir con los leprosos, que la misma que él está escribiendo en el Testamento allá pocos días antes de morir. Esa motivación profunda y evangélica es la misma, que abre un proceso y lo cierra. Todo lo que pasa en medio a nivel escrito es letra y puede cambiar y debe cambiar, pero el espíritu debe ser siempre el mismo. Y eso Francisco lo tuvo sumamente claro en su mente y en su experiencia espiritual también. Pues también para nosotros hoy, más allá de la formalidad externa de nuestro texto normativo, formalidad que conserva en sí misma su importancia, porque la letra es importante para nosotros, lo central sigue siendo siempre el espíritu, es decir, la motivación y el sentido que guiaron a Francisco y a sus hermanos, y no solo, también que guiaron a Francisco, a sus hermanos y a las autoridades pontificias a sancionar como oficial el texto que nosotros hoy conocemos en el original latino, porque tenemos el original de la regla bulada, que lo conservan los conventuales en el Sacro Convento en Asís, y que es este que ustedes tienen acá. Este es el original. Hay dos originales. Está esta del Sacro Convento y la otra que se conserva en los archivos del Vaticano. Pero son los dos textos originales. Aparte de los autógrafos, este es el único texto de Francisco del que tenemos el original. Y es el texto oficial. Aquí empieza. Honorius Episcopus, son abreviaturas. Es el problema de los textos latinos antiguos, que como el pergamino era tan caro, entonces se usaban muchas abreviaturas para ahorrar espacio y para ahorrar tiempo también a los copistas. Entonces esta EPS es episcopo. Honorius Episcopus Servus Servorum Dei. Honorio, obispo, siervo de los siervos de Dios. Esta es una D. Dilectis Filiis Fratri Francisco et aliis fratribus de ordine fratrum minorum. A los amadísimos hermanos, al amadísimo hijo Francisco y a sus otros hermanos de la orden de frailes menores, etc. Ahí va el texto. Ahí comienza, y se contienen los 12 capítulos. Y al final, aquí no se ve, al final le cuelga el sellito, el sello pontificio, que es ese sello que se llama bula. Entonces, este documento con ese sellito ahí es el sello del Papa, en donde la iglesia está diciendo, ok, aquí sancionamos esto, lo canonizamos, cerramos este texto, porque hay
revelación divina. Aquí. Digo, cerramos este texto porque una vez que se le pone bula papal, una vez que se le cuelga el sellito de cera, ya no se le puede quitar y ya no se le puede agregar nada al texto. Ni el mismo Francisco. Y es más, aquí yo les busqué un texto, una frase nada más, para que vean que ni el mismo Francisco puede agregar nada al texto porque ya está sancionado por el Papa. Está tomado del memorial, del memorial de Tomás de Celano. Recuerden que ya no se dice segunda de Celano, sino memorial. 193. Solía decir Francisco, en Dios no hay acepción de personas, y el ministro general de la religión, que es el Espíritu Santo, se posa igual sobre el pobre y sobre el rico. Hasta quiso incluir estas palabras en la regla, pero no le fue posible por estar ya bulada. Entonces el mismo Francisco, digamos, se atiene a las consecuencias de un texto ya bulado. Ya bulado significa ya sancionado por la iglesia, ya la iglesia revisó palabra por palabra, artículo por artículo, adjetivo por adjetivo, sustantivo por sustantivo, dijo aquí esto se queda así, aquí es revelación divina, lo cerramos, esto está, se cierra el canon, digamos, se cierra el canon jurídico de los hermanos menores. Pueden ustedes hacer glosas, hacer explicaciones, lo que quieran, pero el texto es este y lo fosilizamos. Y el mismo Francisco, pues, se atiene a las consecuencias también de esto. Antes de terminar esta primera parte, les voy a mostrar un videíto, porque este texto, la última versión de la regla bulada, fue compuesta, al menos por los datos que nos dan los geógrafos, lo sabemos, en un pueblito acá de Lazio, de Italia, que se llama Fonte Colombo. Fonte Colombo, que todavía está hoy, todavía está la cueva donde escribió Francisco con ayuda de Fray León y de Bonicio de Bolonia, que era canonista, la regla. Bueno, en realidad lo que hicieron fue como ya tenían seguramente todo el material también del texto de 1221 y también de todas las sugerencias que habían hecho los hermanos y de las otras cosas que había mandado a decir la curia, y pues lo terminan de componer en Fonte Colombo. Yo había hecho un videito para Facebook de 2 minutos, creo 3 minutos, entonces lo voy a poner acá para que los que no conocen Fonte Colombo, pues lo conozcan. Vamos a ver si funciona o no funciona esto. Paz y bien, buena gente. Me encuentro en Fonte Colombo, un lugar italiano que se encuentra en el Valle de Rieti. Este también es un rincón importantísimo para la historia de la orden franciscana, porque aquí, precisamente en Fonte Colombo, fue donde Francisco realizó la redacción final de la regla oficial nuestra, es decir, la redacción de la regla que luego fue aprobada por la Iglesia, concretamente por el Papa Honorio III, el 29 de noviembre de 1223. Es decir, este año cumplimos 8 siglos de la aprobación oficial de nuestra regla, que, como les digo, la última redacción fue efectuada aquí en Fonte Colombo. Precisamente me encuentro en la cueva en donde, según la tradición, Francisco redactó la regla. Bueno, en realidad lo que hizo el Papa fue confirmar la regla, porque ya la regla, el núcleo evangélico de la regla, había sido ya aprobado por el Papa Inocencio III en 1209. Y ya después, en 1223, la regla recibe la bula oficial, es decir, el sello pontificio, lo que a nivel canónico podríamos decir certifica ya o le da nacimiento oficial a la orden de los hermanos menores. Un acontecimiento importantísimo que, como les digo, este año celebra sus 8 centurias. En este lugar, San Francisco se retiró con 2 hermanos que lo acompañaron, el hermano León y Bonicio, el hermano Bonicio de Bolonia y Fray León, 2 hermanos muy cercanos a Francisco, con los cuales él se retira y empieza a redactar la regla, precisamente en este lugar en donde yo me encuentro, en esta cueva.
absolutamente no cómoda, pero muy significativa para la espiritualidad, para el espíritu más bien de pobreza y de minoridad que Francisco buscaba, y que es precisamente lo que él trata de imprimir en su regla y defender. Este espíritu, esta pobreza evangélica, este espíritu de ser peregrinos y forasteros en el mundo. Por eso Francisco era amante de estos lugares, de estos lugares rodeados de naturaleza virgen, donde el ruido que se escucha es el canto de los pájaros o el de algún riachuelo que pasa cerca. Yo no entiendo. Verdaderamente obliga a entrar en sí mismo e invita al silencio contemplativo, a la oración con Dios. Entonces, en este lugar, les repito, Francisco redacta la versión oficial, la versión final de la regla, que ya después se convirtió en una regla oficial porque fue aprobada por el Papa, confirmada por el Papa Honorio III el 29 de noviembre de 1223. Ok. Entonces, hermanos, debemos comprender si nuestra familia, como les decía hace un rato, franciscana, y si nosotros, como alma de este carisma, somos capaces de dar al mundo y a la iglesia gestos vivos de esperanza y de compromiso evangélico, de vida y de belleza. Hemos recibido en nuestras manos la difícil herencia del carisma de Francisco de Asís, pero nosotros no somos los dueños de este carisma. El carisma, en teoría, de él, pero ni siquiera él lo reivindica como suyo. Él dice: yo lo recibí, el Señor me dio, todo ha sido don, todo ha sido gracias recibida. Entonces nosotros no somos los dueños de este carisma, de modo que no podemos cambiarlo a voluntad, no podemos suavizarlo, no podemos amputarle sus componentes más problemáticos, como a veces hacemos. Este carisma confiado a Francisco y por cuya fidelidad luchó toda su bendita vida, y del que nosotros pretendemos meditar hoy solo la codificación normativa, conscientes de que la mejor reflexión sobre la regla es nuestra fidelidad, es decir, la responsabilidad con la que intentamos todavía hoy mantener vivo e incontaminado el sueño evangélico del hermano Francisco, que aún hoy tiene mucho para decirnos a nuestra experiencia religiosa, a nuestra experiencia cristiana contemporánea. Tomamos la pausa. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, lo hacen ahora, y tomamos una pequeña pausa y luego continuamos con la segunda parte. Vamos a analizar un textito, el primer capítulo, pero no todo el primer capítulo porque no nos va a dar tiempo, sino solo, yo había preparado todo el primer capítulo, pero no, lleguemos solo hasta el versículo 1, creo, tiene solo 3 versículos el capítulo, pero no nos dará chance de hacerlo todo. Voy a compartir otra vez pantalla. Ok, entonces comenzamos con el capítulo 1. Ustedes saben que la regla tiene 12 capítulos, mientras que la no bulada tiene 24 y son bastante grandes. La bulada tiene la mitad y son bastante más pequeños. El único capítulo de la regla bulada que es más grande que su paralelo de la no bulada es el capítulo segundo. El segundo capítulo en la bulada es más grande que el segundo capítulo en la no bulada. Todos los demás son más pequeños. Entonces no solo tiene la mitad de capítulos, sino que esos capítulos son la mitad más pequeños casi que los del texto precedente. Capítulo 1. En el nombre del Señor comienza la vida de los frailes menores. La regla y vida de los frailes menores es esta, a saber, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Fray Francisco promete obediencia y reverencia al señor Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos, y a la Iglesia romana. Y los otros frailes estén obligados a obedecer a Fray Francisco y a sus sucesores. Esta regla no describe solo
No describe solo la actividad externa, no describe solo la vida externa de los frailes, sino también y sobre todo la actitud interior, la interioridad que da forma a todas estas cuestiones externas. Entonces no solo una regla que nos dice qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, a qué horas tenemos que rezar, a qué hora. De hecho, ustedes verán que no, muy pocos detalles hay en la regla de Francisco, porque más bien le apunta más a lo interior. No es una regla que pretenda regular mínimamente, es decir, regular en cada detalle la vida de los frailes. Y en esto hay discontinuidad con las reglas monásticas. Es decir, hay un corte ahí, porque todas las reglas precedentes, si ustedes agarran las que ya vimos, la de Basilio, la de Agustín, la de Benito, y algunas otras que ya habían, como las de los cartujos, etcétera, verán que estas reglas controlan todo, detallan paso a paso la jornada de los monjes, por ejemplo, desde que se levantan a medianoche a rezar, de ahí todo el día, minuto a minuto está regulado. Desde cuáles alimentos tienen que comer, cómo tienen que comerlos, a qué horas tienen que comerlos, de qué tipo de tela tiene que ser el hábito, todo estaba detallado. En la de Francisco, no. La regla de Francisco es mucho más general y en esto, por eso se los escribo aquí, hay una discontinuidad porque no son iguales las reglas monásticas a la regla de Francisco. El discurso de la regla es más bien, o se basa más bien en la imagen concreta de la vida que llevaban los frailes. Y por eso les decía hace un rato que la regla no fue un trabajo de escritorio, concebido de forma abstracta y luego puesto por escrito. No, sino que más bien la regla nace de la vida de los hermanos. Lo que los hermanos hacían en esa época es lo que determina lo que se pondrá, aquello que se pondrá por escrito en el texto y no al revés. No es que el texto viene a condicionar la vida de los hermanos, es la vida de los hermanos la que condiciona el contenido del texto. Este nexo entre texto y vida es el que podrá también decirnos algo a nosotros hoy en nuestro actual caminar vocacional. Ya de entrada, ustedes vieron el título, ya de entrada la regla perfila lo que podríamos llamar la inspiración evangélica de todo el documento. Francisco desde el inicio mete el evangelio como eje central, el evangelio que corta transversalmente todos los capítulos de la regla y no solo de la regla, el evangelio que corta transversalmente todos los escritos de Francisco, porque todo el pensamiento de Francisco está preñado de evangelio, está preñado de presencia bíblica. Es el evangelio, entonces, el que determina el contenido, el carácter y la intención original del texto, que es a la vez la encarnación concreta de esa revelación de la que habla Francisco. Tiene que leerse el testamento para entenderlo. Francisco en el testamento inicia diciendo eso, que él tuvo una revelación que no es como la que nosotros nos imaginamos, que yo creo que no existen o no sé si existen, esas revelaciones que una luz del cielo, que el ángel bajó y que no. La revelación de Francisco es algo progresivo, es algo que él va descubriendo poco a poco, pero que él tiene la certeza que es Dios que se lo va mostrando. Y esa revelación es la que guía los pasos de Francisco. Este primer capítulo describe, entonces desde estos puntos, desde esta arista, describe toda la espiritualidad. Esa espiritualidad que nosotros llamamos minorítica. No es una expresión de Francisco porque Francisco nunca usó la palabra minoridad, pero todo su lenguaje habla de el ser menores. Entonces toda esta espiritualidad minorítica está descrita y contenida en este texto. Pero sobre todo el texto describe el modo en que Francisco pretende vivir el evangelio y el modo en que él pretende que los frailes vivan el evangelio. Y por eso, en el primer capítulo que acabamos de leer, está contenido todo lo que Francisco tiene que decir a sus frailes y que será luego explicado en los 11 capítulos siguientes.
Digamos que este primer capítulo es como un prólogo, es como una introducción. Saben que la introducción de un texto es siempre como un resumen, como un aviso de todo lo que usted se va a encontrar después. Pues el primer capítulo es esto. En el primer capítulo está contenido todo lo que Francisco tendrá que decir a sus hermanos. Y ya después los 11 capítulos siguientes lo que hacen es desarrollar, profundizar esto que había anunciado ya el primer capítulo. Vamos entonces con el título. El título es este: En el nombre del Señor comienza la vida de los frailes menores. La mayoría de los títulos de los escritos de Francisco no son originales, pero los de la regla bulada sí. El texto original contiene los títulos, estos títulos que aparecen acá. Por ejemplo, la regla de Santa Clara, yo se lo decía la vez pasada en la clase de los jueves, la regla de Santa Clara no tiene los títulos, ni siquiera los capítulos. El texto está corrido. Los capítulos fueron agregados después, ya desde muy temprano, ya de las primeras transcripciones que se hicieron del texto de la regla, se agregaron los títulos, pero no los contenía. El texto original no tiene títulos. En cambio, el de Francisco sí tiene los títulos, son originales. Esta invocación, esta de acá, en el nombre del Señor, que era una invocación común en la literatura espiritual del medioevo, porque todos los documentos importantes, cartas, reglas, empezaban así: en el nombre del Señor. Pero en la mente de Francisco no es solo una apostilla para comenzar el texto. En la mente de Francisco, esta es una manifestación de toda su fe en Dios, porque Francisco todo lo hace en nombre del Señor. Y en el nombre del Señor él se convirtió, y en el nombre del Señor se fue a vivir con los leprosos, y en el nombre del Señor se desnudó ante el obispo, y en el nombre del Señor se le unieron estos hermanos. Todos lo hacen en el nombre del Señor. Entonces no es solo porque el documento es importante y tiene que iniciarlo con esta frase, es porque esta frase refleja toda la fe de Francisco en Dios. Esta expresión centra, podemos decir, centra toda la regla teológicamente. Ya desde el inicio sabemos que todo lo que viene es en el nombre del Señor. Y así se indica entonces que no es un simple código de leyes, que no es una simple puesta por escena de normas jurídicas, sino que es una vida determinada por el dinamismo evangélico, por el dinamismo cristiano. Y es importante que Francisco prefirió escribir esto: comienza la vida y no comienza la regla. ¿Cómo le permitieron eso en la curia papal? No sé, porque esto es una regla religiosa y las reglas son reglas. Basta. El lenguaje canónico es así, es frío, es así o no es así. Es como estudiar derecho, ¿no? Lo que es y lo que no es, no es. Pero Francisco evitará hasta donde sea posible el término regla y preferirá vida. Y cuando use regla, será porque primero le agregó vida. Si ustedes se van al texto de 1221, a la regla novulada, sobreabunda el término vida por el término regla. Me refiero al término vida para hacer referencia al documento. Esta es la vida nuestra, o los frailes que quieren vivir esta vida, los que quieren acoger esta vida, etc. En cambio, en la regla de 1223, y ahí es donde se ve la influencia de la canonística papal, la canonística vaticana, bueno, Vaticano, me refiero a la cuestión legal de la Iglesia, ya predominará menos el término vida y más el término regla. Pero de todos modos, Francisco salva esto. Y de hecho, la regla inicia así. Y ya desde el título está, si ustedes lo ven acá, comienza la vida. Y ahí Francisco ganó, ahí impuso su punto de vista, porque lo de él no es una regla, lo de él es la vida del evangelio, como se va a decir inmediatamente después. Entonces comienza la vida, no comienza la regla. En efecto, el concepto vita, en latín, vida en español, es fundamental para entender la visión jurídica, el pensamiento jurídico de Francisco.
porque es un término que evita asumir este documento como un código de estatutos, porque no son nuestras constituciones modernas, no son nuestros estatutos provinciales, custodiales, locales, no. No es un estatuto que prevé hasta los mínimos detalles de todo. Nombrar vida a nuestra regla ayuda a entender que no se trata de un texto cerrado a modo de una ley canónica. Si bien es un documento de carácter legislativo, y Francisco defenderá eso, que es un texto legislativo y que debe ser cumplido a rajatabla, pero es un texto legislativo que escapa a todo legalismo jurídico. Y de hecho en su interior, mucho menos que en la regla novulada, pero en su interior encontramos todavía secciones de hondo contenido espiritual, no tan extensos como la regla de 1221, pero todavía Francisco logra salvar algunas partes digamos, de cariz espiritual dentro de la regla bulada, que nos hablan, por una parte, de la indudable originalidad del texto, porque sabemos que es Francisco. Cuando ustedes encuentran dentro de la regla algo que no es tan canónico, que no es tan jurídico, sino que más bien es fraterno, que es espiritual, ese es Francisco. Este es Francisco, ahí que logró meter su cuñita, que logró defender la visión y aquí está metida. Pero también nos hablan o introducen estas partes espirituales, nos introducen en la profundidad del corazón humano de Francisco. Y también hoy todos nosotros que estamos vinculados a esta familia, a esta herencia carismática, debemos construir y vivir nuestras normas jurídicas internas, sean locales, provinciales o del monasterio, etcétera, con este mismo espíritu de libertad, de gozo y de agradecimiento que caracterizaron desde el inicio la experiencia cristiana de los hermanos y de las hermanas menores, de los hermanos menores y de las señoras pobres, de Francisco y de Clara. En efecto, para Francisco la regla fue siempre un escrito vivo, porque el texto mutaba de acuerdo a las vivencias de los frailes. Es cuando viene la bula papal que ya el texto se cierra y ya no se le puede agregar y no se le puede quitar nada más. Pero antes de eso era un texto vivo, era un texto que hoy era de un modo y mañana era de otro. Un texto vinculado directamente a los desafíos y a los ideales de aquella fraternidad que también, como tenemos que hacerlo nosotros hoy, se reflejaba y se apoyaba en este texto jurídico en el que norma y vida se afectan mutuamente. Porque eso es interesante en el texto, en la regla bulada. Norma y vida van de la mano. Y por eso no es lo mismo leer la regla que leer el Código de Derecho Canónico. Hagan la comparación, agarren la regla y lean el Código de Derecho Canónico. Es distinto, porque Francisco logra defender la vida por encima de la regla. O sea, la regla no tiene que, o la ley, la norma, lo jurídico no tiene que asfixiar la vida. No podemos nosotros leer la regla únicamente desde una perspectiva canónica, o desde una perspectiva solo histórica, o desde una perspectiva solo filológica, solo literaria, sobre todo porque no fue compuesta ni por un experto jurista, ni por un filólogo, ni por un literato, sino por un hombre de corazón simple y puro que quiso vivir el evangelio y contagiarlo a otros. En ese sentido, la regla nos muestra entonces de una forma clara el modo en que Francisco leyó el evangelio, el modo en que lo vivió, y también cómo en discernimiento comunitario con los hermanos, porque él no lo hizo solo, transformó este evangelio vivido y este evangelio leído en una norma de vida. Y eso es interesante y esa es la genialidad de Francisco. Francisco transforma el evangelio en una norma de vida vinculante que todos la profesan. Todos profesan vivir eso, pero eso no es otra cosa que un resumen del evangelio. Entonces, al final de cuentas, el que sale ganando siempre es el evangelio de Jesús con Francisco. Y esta norma de vida, entonces, como les decía, en 1209 inicia un proceso de evolución que se cerrará ya definitivamente el 29 de noviembre de 1223, cuando fue bulado por Honorio III.
El texto que tenemos nosotros, digamos, en nuestras manos, entre comillas, el texto burlado de hoy, es la confirmación oficial del resultado de este camino identitario realizado por una fraternidad que buscaba cuestionarse, que buscaba autodefinirse, que buscaba darse una fisonomía propia dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. Y la pregunta entonces es, ¿nuestras fraternidades a las que nosotros pertenecemos se autocuestionan o se ponen por encima de toda crítica? Nosotros mismos, yo personalmente, me autocuestiono o me pongo siempre por encima del aguacero, me pongo siempre por encima de todo, de toda crítica, de toda corrección. Esto es bonito de los hermanos de la primera hora. Ellos estaban abiertos al cambio y ellos mismos en los capítulos, nos lo cuentan los agiógrafos, ponían a revisión, sometían a revisión su propia vida, sometían a revisión sus propios apostulados, su propia forma de vivir el evangelio, y lo que no estaba bien lo corregían. No tenían miedo al cambio, no se apegaban solo a una tradición. Es que siempre lo hemos hecho así, no, aquí no sirve el siempre lo hemos hecho así. Si ese siempre lo hemos hecho así no sirve, pues hay que cambiarlo y lo dejamos en el pasado y nos abrimos a lo nuevo. A vino nuevo, odres nuevos, dice Jesús en el Evangelio. Ya me perdí aquí. ¿Dónde iba? Ok. No, espérese, me falta algo acá. El texto entonces, bueno, sí, eso, es una fraternidad que busca también darse o descubrir cuál es el espacio que les corresponde, no solo dentro de la iglesia, sino el espacio que les corresponde dentro de la sociedad. Y por eso entonces, mientras que regla, presenta un matiz más normativo, más duro, podríamos decir, vida es un término que está más en función de un proyecto guiado por el Evangelio, de un proyecto guiado por el Espíritu del Señor y su santa operación, como dice Francisco repetidamente en sus escritos, que tenemos que dar espacio al Espíritu del Señor y a su santa operación. Directamente vinculado con eso está el término vida. Entonces, es un texto que está más vinculado a un proyecto guiado por el Evangelio y no en función de una norma institucional, que por supuesto Francisco no solo la acepta, sino que la respeta, pero como subsidio externo, no como fuente inspirativa. La fuente de inspiración de Francisco no es la norma, sino el Evangelio. Este binomio regula et vita, regla y vida, hace que el documento vaya más allá del dato canónico, vaya más allá de la esfera jurídica, dándole desde el comienzo, porque estamos todavía en el primer capítulo, recuerden, dándole desde el comienzo un aire cristológico y un aire canónico, porque todo comienza en el nombre del Señor. Y después Francisco hablará de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde el inicio quedan sentadas las bases sobre las que se construirá, sobre las que se levantará el edificio de la regla. La regla no es para los hermanos una ley, debe ser para ellos la vida. Y lo será en la medida en que su contenido esencial, que es la observancia del Evangelio, condicione fundamentalmente la experiencia espiritual de cada uno. El Evangelio debe condicionar, eso es lo que Francisco busca, y esto forma parte del espíritu de la regla, es decir, lo que no cambia nunca, lo que siempre es igual en todos los tiempos, porque no es letra, es espíritu. Que el Evangelio debe condicionar fundamentalmente la experiencia espiritual de cada uno. Y esa es una pregunta que en conciencia cada quien deberá responder, ¿no? Si verdaderamente el Evangelio condiciona de manera fundamental mis opciones de vida, de manera fundamental mi experiencia espiritual. El fraile menor o aquel que pertenece a este carisma debe cultivar su propia vocación, no a la luz de la norma que regula el diario vivir, sino completamente a la luz de una experiencia viva, y no solo viva, a la luz de una experiencia viva, vivida y dinámica. Perdonen que la voz me falta. ¿Cuál es esa experiencia viva, vivida y dinámica?
la de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Francisco en su regla. Es solo desde esta clave hermenéutica, porque eso es una clave hermenéutica, que la regla de 1223, a pesar de la distancia cultural que la separa de nosotros, puede todavía inspirar nuestro presente, aunque su marco jurídico, es decir, aunque la letra ya no responda a nuestro quehacer cotidiano. Pero sí podemos y debemos efectuar una constante relectura de su inspiración evangélica y espiritual. Y esto es importantísimo, que nuestra lectura sea siempre una constante relectura espiritual y evangélica del texto, buscando siempre el espíritu. Debemos recordar que cuando los primeros hermanos se acercan a Francisco, ¿por cuál motivo se acercan? Por qué ellos van detrás de Francisco? ¿Para profesar una regla? No, no, no está la regla todavía. Entonces la fraternidad no nace en torno a una regla. No podemos poner la regla en el centro porque en realidad la fraternidad nace antes. Los primeros hermanos no van para profesar una regla. Los primeros hermanos lo que buscan es pues vivir el ideal que Francisco había recibido como revelación. Y era precisamente la extraordinaria vida de este hombre de Dios, el extraordinario radicalismo de Francisco, lo que los inspiraba, lo que los jalaba como un imán. Los principios de nuestra orden, por tanto, no estuvieron determinados por una regla, sino por un modo de vida claramente encuadrado en la espiritualidad cristiana y eclesial. Y lo primero que debieron adoptar los hermanos de los inicios, entonces, no fue un estatuto legislativo porque no lo tenían. Lo primero que tuvieron que adoptar fue una actitud existencial, un modo de vivir el evangelio, un modo de ser cristianos, que condujo después a un necesario enmarque jurídico, sí, pero solo en un segundo momento. El primer momento fue asumir una actitud existencial, un modo distinto de ver la vida, un modo distinto de verse a sí mismos, un modo distinto de colocarse frente a los demás. Y de ahí viene el nombre que Francisco les da. Comienza la vida de los hermanos menores. Y que la regla abra ya desde el primer capítulo con el nombre oficial, cosa que nos puede parecer muy lógica, pero ya veremos que no. Ya esto atestigua un proceso de clarificación progresiva de la identidad del grupo. Porque si nosotros nos vamos a la regla de 1221, a la novulada, veremos que en el paralelo de este texto, pero en la de 1221, los frailes todavía no sabían cómo se llamaban. El texto dice así, la de 1221. La regla y vida de estos frailes. Es interesante. La regla y vida de estos frailes. Historum fratrum. ¿Por qué? Porque en aquel momento, no en 1221, este texto, este parrafito que yo les acaba de leer, probablemente estaba en el texto que Francisco presentó a Inocencio III en 1209, cuando los frailes todavía eran apenas 12, ni siquiera habían pensado en ponerse un nombre, entonces simplemente se llamaban estos hermanos. La regla y vida de estos hermanos es esta, vivir el evangelio. Ya después, en este camino de, de búsqueda de identidad comunitaria, surge el nombre. Y ya veremos de dónde surge, o sea, de dónde toma Francisco este nombre de hermanos menores, que al menos sabemos que en 1216 ya lo tenían. Yo creo que esto les he hablado, no me meto en eso porque es muy larga la historia, pero ya en 1216 un escritor, un obispo, Jacobo de Vitry, cuando viene a Roma, dice que a él espera, tengo la traducción en español, sería uy Dios, se me fue la expresión.
lo golpeó positivamente la vida de unos, dice él, de unos que se llaman hermanos menores y hermanas menores, es decir, de los frailes y de las clarisas. Y esa carta él la escribe en octubre de 1216. Entonces ya sabemos que para octubre de 1216 los frailes ya tenían un nombre, ya al menos eran conocidos como frailes menores, porque uno fuera de la orden, porque Jacobo de Vitrino era fraile, sabía que se llamaban frailes menores. Pero al inicio no. Y por eso este texto que yo les acaba de leer de la regla de 1221 probablemente venía desde el 1209, cuando los frailes todavía estaban buscando otras cosas, pero no precisamente el nombre. Ya en 1223, los frailes tienen definida su identidad desde un nombre específico, hermanos menores. ¿De dónde toma Francisco ese nombre? Esto ya lo hemos hablado también otras veces, pero lo aclaro porque de hecho un día esto se escucha el mismo discurso equivocado, porque siempre se dice que Francisco toma este nombre. Ustedes recuerden que en Asís estaban las dos facciones, la facción de los mayores, la facción de los menores. Entonces que Francisco se inspira en los menores para llamar a sus frailes, en los menores de Asís me refiero, para llamar a sus frailes hermanos menores. Sin embargo, eso es totalmente equivocado, porque los mayores y los menores de Asís eran dos fuerzas políticas. No es que unos eran los señores feudales y otros eran los pobres vasallos que eran esclavizados por los... No, 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 no. También los menores eran un partido político. Ambos grupos luchaban por reivindicar sus derechos civiles, luchaban por reivindicar sus prerrogativas sociales. Y de hecho en 1200, ¿qué? En 1203 creo, un poco antes, en la guerra de Asís, en la lucha esta, terminarán venciendo los menores, que eran más fuertes que los mayores, y los expulsan a los mayores de Asís, y tienen que irse. Los mayores eran los nobles, y entre esos que tienen que huir de Asís está comprendida la familia de Clara. Clara tiene que huir de Asís también hacia Perusa, porque todos los menores fueron expulsados, todos los mayores fueron expulsados por los menores. Entonces los menores no eran los pobrecitos débiles, como se quiere hacer entender para hacer vincular la decisión de Francisco de llamarse hermanos menores, todos ellos, con estos menores de Asís. No. Los mayores y los menores eran grupos sociales que detentaban una específica clase social y que eran en realidad un partido político. Sin embargo, había una tercera clase social que no eran ni los mayores ni los menores. Y de esta tercera clase social nos habla la regla novulada en el capítulo 9, versículo 2, si no me equivoco, y se los leo. Y deben gozarse, Francisco le está hablando a los frailes, y deben gozarse ustedes cuando conviven con personas viles y despreciables, con pobres y débiles, enfermos y leprosos, y los mendigos junto al camino. ¿Eran estos los menores de Asís? Absolutamente no. Estos no tenían derecho de pertenecer a los menores, ni siquiera, no llegaban. Ni siquiera se contienen sus nombres en los archivos de Asís, porque no eran considerados ciudadanos, no tenían la posibilidad de reivindicar ningún tipo de derecho civil, como sí lo tenían los menores. A esta clase social, a esta clase social, compuesta por gente de baja condición y despreciada, o de esta clase social más bien, es de la que Francisco se inspira. A esta clase social es a la que él quiere estar cerca. Y a la luz de esto y de otras fuentes, se puede verificar entonces que el origen del nombre que Francisco escoge no es un origen político social, sino eminentemente evangélico. Hermanos menores es un nombre enraizado en la espiritualidad evangélica. Y por ejemplo, al menos
que al menos 2 veces Francisco en sus escritos, en la regla nobulada, de hecho, cuando habla del nombre de hermanos menores, lo vincula directamente con una imagen concreta. Y la imagen de Jesús que lava los pies a sus amigos. Entonces, todo esto nos ayuda a entender que Francisco no está pensando en los menores de Asís cuando escoge el nombre. No podemos negar que el ambiente cultural y sociopolítico de su ciudad haya influido naturalmente en las opciones hechas por Francisco, pero no en el sentido de fundamentarlas, sino más bien porque es el contexto concreto que le permitió a Francisco descubrir el sentido de aquella minoridad evangélica que constituía el corazón del carisma que le había sido revelado y que no logra expresarse, que no logra explicarse plenamente solo desde un punto de vista sociológico, menos aún desde un punto de vista solo político. ¿Por qué? Porque la minoridad tiene que ver fundamentalmente con la kenosis de la encarnación y de la cruz, con Jesús, porque Jesús es el hermano menor por antonomasia, que en la encarnación, en la cruz y en la Eucaristía, porque en realidad es como una triple kenosis, la de Cristo, la que Francisco mira es una triple kenosis, un triple abajamiento, una triple humillación de Dios en la encarnación, en la cruz y en la Eucaristía. Y es ahí donde se nos revela, donde se desvela más bien el rostro del auténtico y del primer hermano menor, que es Jesús para Francisco. Entonces, en una época en la que era frecuente que los religiosos se identificaran, ya se los había dicho creo la vez pasada, por el color del hábito. Por ejemplo, a los benedictinos se les llamaba los monjes negros. A los premonstratenses se les llamaba, ¿qué pasa? A los premonstratenses se les llamaba los monjes blancos. Y de hecho también el nombre de ellos viene de la ciudad donde fueron fundados, Premontré, en Francia. Pero también otras congregaciones cuyo nombre nace del lugar que les dio origen. Por ejemplo, los cluniacenses, la famosa reforma de Cluny, que nace en Cluny y de ahí vienen los cluniacenses. Chartreux con los cartujos, Camaldoli aquí en Italia, que es una localidad de Italia. Entonces los monjes fundados allá son los camaldulenses. Los cistercienses, porque nacen en Citeaux. O también los nombres tenían que ver con la ocupación de los frailes, y tenemos a los frailes predicadores, que nosotros llamamos dominicos, pero su nombre oficial son predicadores porque predican. Tenemos a los frailes hospitalarios que se ocupaban de la salud, los misioneros, etc. Pero Francisco no. El nombre de Francisco es distinto. El nombre que él escoge para su fraternidad es un nombre de carácter programático que indica no qué cosa hacen los frailes, no de qué color es el hábito que usan, no a dónde nacieron, porque hubiesen tenido que llamarse los frailes asisienses. Asisienses es el gentilicio de los de Asís. Pero no se llaman los frailes asisienses, se llaman los frailes menores, porque el nombre no indica qué cosa hacen los frailes, sino qué cosa son los frailes. Es decir, cómo deben ubicarse en la sociedad y en la iglesia. Y esto es lo que custodia precisamente el texto legislativo. Alguien está rayando la diapositiva. Y esto es lo que custodia la regla de 1221, es decir, la comprensión de la vida y el evangelio propia de aquellos que se llaman menores. Cómo aquellos que se llaman menores entienden la vida, cómo se colocan en la vida. Eso es lo que se contiene en la regla de 1221. De ahí la insistencia entonces de Francisco, y esto es importante, la insistencia de Francisco a no tener otra regla, o sea, más bien la insistencia a tener esta presente, a no tener otra, e incluso a aprenderla de memoria. Los frailes estaban obligados a aprender de memoria el texto, porque para Francisco era importantísimo que ellos tuvieran siempre consigo, en su interior,
este texto que no era otra cosa que un resumen del Evangelio. Aparte de que los medievales tenían una memoria súper desarrollada porque ellos, como ustedes saben, pues no tenían libros. Entonces, cuando usted tenía la oportunidad de leer algo, prácticamente lo aprendía de memoria. Ellos, el salterio, casi que se lo sabían de memoria. De hecho, habían dos tipos de salterio, el salterio romanum y el salterio gallicanum. Y Francisco, cuando habla del resto litúrgico, pide a los frailes que sigan usando el salterio gallicanum que usaban desde antes, porque ya se lo sabían de memoria, prácticamente. O sea, aunque nos parezca mentira, ellos se sabían todos los salmos del salterio de memoria, porque tenían una memoria muy desarrollada. De seguro todos estos textos de Francisco, los hermanos de memoria se los conocían. La regla de seguro. Y de hecho los frailes más viejos todavía que están vivos, ellos dicen que la regla en latín tenían que aprendérsela de memoria, pero ya era una voluntad del mismo Francisco. No porque Francisco estaba muy orgulloso de lo que él escribía, no, sino porque estaba completamente convencido de que lo que él escribía no eran palabras propias, no eran discursos subjetivos, era palabra revelada. Detrás de la letra de la regla se esconde ese secreto, ese quid profundamente personal de Francisco, que es su forma de vivir el cristianismo. Y aquí pasamos a la última parte del versículo 1, que tampoco lo voy a ver completamente, solo lo introduzco para ya dejar el espacio si alguien quiere hacer algún tipo de comentario. Observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Ningún evento, ninguna persona, ninguna situación, ninguna cosa ha causado tanto desorden dentro de la orden, ha causado tanto dolor de cabeza y sobre todo tantas laceraciones, tantas divisiones en la orden fundada por Francisco, como este verbo que ustedes tienen acá, observar. Que no sé por qué la traducción actual de la edición crítica lo traduce como guardar el Santo Evangelio, pero en realidad debería ser observar, porque el verbo latín, ya lo vamos a ver, es observare. Todas las divisiones que se dieron en la orden franciscana, que generaron un montón de familias que después en 1517 un papa las unió solo una con el nombre de hermanos menores de la estricta observancia y que luego otra vez se volvieron a dividir y que León XIII los volvió a unificar, etc. Todas estas divisiones tenían que ver con este verbo observar. Es decir, observar de manera más radicalmente el Evangelio, pero en realidad ya se cambiaba, no era el Evangelio, sino observar de manera más radicalmente la pobreza de la regla. Yo lo decía la vez pasada, este cambio cuando los frailes hacen el cambio de observar el Evangelio por observar la pobreza, todo se echa a perder. Es decir, cuando cambian la minoridad por la pobreza, todo se echa a perder. Porque las peleas no van a ser por observar la minoridad de Francisco, no, va a ser observar la pobreza. Y la pobreza sin evangelio causa lo que causó en la orden, división. Entonces, todos estos que querían observar más plenamente el evangelio de la regla de Francisco, se separaban. Dentro de esos, habían otros que no estaban contentos, que querían observar todavía más radicalmente la pobreza, se separaban. Y ahí se fue desgajando la orden en un montón de reformas. Y todo tenía que ver con este verbo, observar. Observar es usado 29 veces en los escritos y la mayoría de las veces tiene que ver con la regla. Es decir, cuando Francisco habla de observar la regla, que observar tiene que ver con cumplir, con hacer suya, con darle cumplimiento. De hecho, observar es un verbo latino que es
está compuesto. Bueno, aquí les pongo que es la piedra de tropiezo de la orden, este verbo. Ha sido históricamente la piedra de tropiezo, ya hoy no, ya hoy muchísimo menos, pero digamos que antes del Vaticano II, la cuestión de la observancia franciscana, la observancia minorítica fue todo un fenómeno, no solo religioso, fue todo un fenómeno social, también político y económico. Y todo tenía que ver con este verbo observar, que viene del latín, de un término latín formado por dos lexemas. Ob más servare. Ob es un prefijo, es un intensificador. Significa que lo que viene después de ob se intensifica. En este caso, lo que viene después de ob es este verbo, servare. Que servare en latín significa guardar, sí, observar con atención, custodiar. Entonces, a este verbo, cuando usted le coloca ob adelante, significa que usted va a custodiar fielmente, que usted va a custodiar con intensidad, que usted va a observar con fuerza, que usted no va a dejar ir de la mano eso que usted agarró, que lo va a abrazar y lo va a tener con usted, que usted lo va a observar, porque ob intensifica el significado semántico de servare, que es esto precisamente, de custodiar, de conservar intacto algo. Eso significa servare. Y entonces, para aumentarlo, se le agrega ob. Un ejemplo en español, que es vamos a ver si se me viene a la mente algún prefijo intensificador en español, el re. Cuando decimos re, vamos a ver, siempre cuando a un verbo le agregamos el re adelante, significa que lo intensificamos. Ahora no me viene ningún verbo con re, pero reintentarlo. Yo intenté eso y lo reintenté otra vez, es decir, lo intensifico. Entonces, organizar y reorganizar. Organizar y reorganizar, sí, hay un montón más, seguro. Esa misma función que tiene el re en español, digamos, la tenía el ob en latín. El verbo escuchar, que es audire o paudire, es la misma función, un ob con audire, que significa como escuchar con mucha atención, intensificar el acto de escuchar. Bueno, entonces, observare significa mantenerse fiel en eso que usted está asumiendo, porque el prefijo ob intensifica el significado de la palabra a la que se le une, de la palabra que viene después. Las fuentes franciscanas coinciden todas en un hecho fundamental, y es que uno de los aspectos más centrales en la experiencia cristiana de Francisco es su modo de leer, entender y vivir, es decir, de observar, de mantener intacta la escritura sagrada, al punto que su espiritualidad personal y su proyecto de vida son completamente incomprensibles si no se tiene en cuenta esta relación suya con la sacra página, como se decía en el medioevo, con el evangelio. Porque lo que él quería, lo que él buscaba, lo que él quiere poner en práctica, lo encuentra en el evangelio. Recuerden este hermosísimo pasaje de la vida del beato Francisco de Tomás de Celano, donde Francisco habla de evangelio, lee este texto del discipulado, y él dice: esto es lo que yo quería, esto es lo que yo busco, esto es lo que desde el fondo de mi corazón quiero poner en práctica. Entonces, si no vamos al evangelio, no vamos a comprender el espesor del pensamiento de Francisco. No vamos a entender la profundidad de su espiritualidad, porque está imbuida completamente del evangelio. Este dato resulta evidente en sus escritos legislativos también, porque aunque no son textos espirituales o no deberían ser textos espirituales, están tejidos de abundantes textos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento y con particular predilección de textos del Evangelio.
Seguir a Cristo es observar el Evangelio, eje del cual parten y al cual confluyen todas las demás intuiciones del hermano Francisco, para quien el Evangelio se observa profesando la regla. ¿Y cómo se concreta esto? Pues se concreta viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. Porque estos tres consejos para Francisco están directamente ligados, involucrados con este conservar intacto, es decir, con este observar el Evangelio. Y en tal sentido, entonces, los tres consejos evangélicos ocupan también un punto central en el proyecto de vida evangélico de Francisco.